Hola a todos. Prepárense para una inmersión profunda en, Frankenstein. Ya saben, la obra maestra de Mary Shelley. Una obra maestra. Claro que sí. Apuesto a que todos conocen la imagen, ¿verdad? El monstruo, los tornillos en el cuello. Pero hay mucho más en esta novela que solo la imagen del cine de terror. En esta inmersión iremos más allá de la superficie. Me gusta eso, más allá de la superficie. Sí, exploraremos los temas, ya sabes, y el origen de la novela. Y nuestra fuente principal será la entrada de Wikipedia sobre Frankenstein. Ah, Wikipedia, una fuente inagotable de información. Exactamente. Y déjenme decirles, estoy fascinado. La novela surgió durante un año sin verano. Un año sin verano. Sí. Y en medio de, una competencia de historias de fantasmas. Eso suena intrigante. Casi tan intrigante como la novela misma. Ya. Pero lo que es realmente fascinante, y creo que tú puedes hablar de esto mejor que yo, es cómo este contexto, un periodo de grandes avances científicos, pero también de ansiedad, se refleja en la novela. El año 1816. Ah, sí, 1816, conocido como año sin verano, ¿verdad? Es exacto. Debido a la erupción del volcán Tambora, creó un ambiente sombrío perfecto para una historia gótica. Imagínate, Lord Byron, Percy Shelley y un grupo de jóvenes literarios reunidos en Villa Diodati, Suiza. Buscando refugio del frío inusual. Sí, y para pasar rato, deciden hacer un concurso de historias de fantasmas. Y de ahí nace Frankenstein. Exactamente. Es increíble cómo la simple reunión puede dar lugar a una obra tan icónica. Es realmente increíble. Y esta atmósfera de inquietud se extendía más allá del clima. En esa época, las ideas sobre galvanismo, la posibilidad de reanimar cadáveres con electricidad. Eso sí que era revolucionario. Imagínate el impacto en la joven Mary Shelley. Era como algo sacado de una película de terror. Sin duda alguna. De hecho, me recuerda a ese científico, Andrew Cross. ¿Lo conoces? Ah, sí, Cross. El que afirmaba haber creado vida a partir de la electrocristalización. Insectos. Aunque no se pudo comprobar, la controversia debió alimentar la imaginación de Shelley. Sin duda. Y no olvidemos las experiencias personales de Mary Shelley. Claro. La pérdida de un hijo, por ejemplo. Eso también podría haber influenciado los temas de la creación y la responsabilidad en la novela. Sin duda, las experiencias personales de un autor a menudo se filtran en sus obras. Ok, entremos en la trama. Frankenstein nos cuenta la historia de Victor Frankenstein, un joven científico obsesionado con desentrañar los secretos de la vida. Impulsado por una ambición desmedida, crea un ser a partir de partes de cadáveres. Escalofriante. Pero al ver el resultado, un ser de gran tamaño y aspecto grotesco, se horroriza, lo abandona a su suerte. Qué terrible. Pero es interesante cómo el texto subraya la responsabilidad de Víctor desde el principio. Crea vida, pero no asume la responsabilidad de su creación. Exactamente. Y aquí es donde la novela se vuelve realmente interesante. El monstruo, a pesar de su apariencia, no es un ser maligno por naturaleza. No, para nada. Aprende a leer, a hablar, e incluso anhela ser aceptado. Sí, recuerdo que me sorprendió la elocuencia del monstruo. No es una bestia sin mente, sino un ser complejo, capaz de razonar y sentir. Desafía la imagen típica del monstruo de las películas. Totalmente. Y esta complejidad se intensifica cuando el monstruo le exige a Víctor que cree una compañera para él, alguien que lo entiende y no lo rechace por su apariencia. Es un punto crucial en la trama. Plantea un dilema ético monumental. Esa escena siempre me pone la piel de gallina. ¿Qué harías tú en la situación de Víctor? ¿Crear otro ser arriesgándose a consecuencias aún más terribles o condenar al monstruo a una vida de soledad y posible venganza? Es una pregunta que nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia moralidad. ¿Hasta dónde llegaríamos para corregir un error? ¿O para aliviar el sufrimiento de otro ser? Es un dilema que la novela explora con maestría. Y Víctor, atormentado por el miedo y la culpa, finalmente decide no crear a la compañera. Lo cual, por supuesto, tiene consecuencias devastadoras. La tragedia se desencadena. El monstruo, consumido por la ira y la desesperación, se venga de Víctor. ¿Y cómo lo hace? Le arrebata todo lo que ama. Su hermano, su mejor amigo y, finalmente, su amada Elizabeth. Es desgarrador, ¿verdad? Ver cómo la negativa de Víctor a comprender y aceptar su responsabilidad como creador, lleva a la destrucción de todo lo que le importa. Me hace pensar en cómo a veces nosotros también evitamos confrontar las consecuencias de nuestras acciones. Totalmente. Y esta idea se conecta con otro elemento fascinante de la novela, el subtítulo. ¿Ah, sí? El moderno Prometeo. Claro. ¿Recuerdas la historia de Prometeo? El que robó el fuego a los dioses para dárselo a la humanidad. Claro, y por eso fue castigado eternamente. Estás sugiriendo que Víctor es como Prometeo. Exacto. Ambos personajes desafían el orden natural y sufren las consecuencias de su atrevimiento. Víctor, al intentar usurpar el poder de la creación, se convierte en un Prometeo moderno, castigado por su ambición desmedida.
Es una analogía poderosa y me parece que la novela va más allá de la simple crítica a las ciencias, ¿sabes? Nos hace pensar en los límites de la ambición humana y la importancia de la responsabilidad en cualquier ámbito de la vida. Sin duda. Y si pensamos en el contexto histórico, Frankenstein puede interpretarse como una respuesta a las ansiedades de la época. Claro, la revolución industrial estaba en pleno apogeo, transformando la sociedad a un ritmo acelerado. Exactamente. La ciencia y la tecnología avanzaban a pasos agigantados, pero también surgían temores sobre las consecuencias de este progreso desenfrenado. Podríamos decir que Frankenstein es una advertencia sobre los peligros de la tecnología sin control. Sin duda. La novela nos invita a reflexionar sobre la necesidad de un desarrollo científico ético, responsable, que tenga en cuenta el bienestar de la humanidad y no solo la búsqueda del conocimiento por el conocimiento. Y hablando de la criatura, su propia experiencia como un ser rechazado y marginado también me parece relevante. Podríamos trazar un paralelismo entre el monstruo y los grupos sociales que sufrían discriminación en la época de Mary Shelley. Por supuesto. El monstruo se convierte en un símbolo de la otredad, de aquellos que son percibidos como diferentes y, por lo tanto, excluidos de la sociedad. Su anhelo de aceptación y comprensión resuena con las luchas de muchos grupos marginados a lo largo de la historia. Piensa en las mujeres, las minorías étnicas, las personas con discapacidades. Todos aquellos que han sido marginados por ser diferentes. Es una perspectiva interesante. Frankenstein Gaddicon no solo nos habla de la ética científica, sino también de la importancia de inclusión y el respeto a la diversidad. Exactamente. Y la novela va más allá del contexto histórico. Plantea preguntas universales sobre la naturaleza humana, que nos define como seres humanos, la apariencia física, la inteligencia, la capacidad de amar. Son preguntas profundas, y la novela no ofrece respuestas fáciles. Nos obliga a confrontar nuestros propios prejuicios y cuestionar nuestras definiciones de lo que es normal o aceptable. Precisamente, el monstruo, a pesar de su aspecto grotesco, demuestra tener sentimientos, inteligencia y un profundo deseo de conexión humana. Es menos humano que Víctor, quien actúa con irresponsabilidad y egoísmo. La novela nos desafía a mirar más allá de las apariencias y a reconocer la humanidad en aquellos que son diferentes a nosotros. Es increíble cómo una novela escrita hace más de 200 años puede seguir siendo tan relevante en el siglo XXI. Y su impacto no se limita a la literatura. Frankenstein ha permeado la cultura popular de una manera asombrosa. ¿Es verdad? Desde su publicación, la historia ha sido adaptada y reinterpretada en innumerables ocasiones. Teatro, cine, televisión, cómics, videojuegos. La lista es interminable. Es verdad. Y cada generación parece encontrar nuevas formas de reinterpretar el mito de Frankenstein, adaptándolo a sus propias preocupaciones y miedos. Pero antes de adentrarnos en el legado cultural de Frankenstein, me gustaría detenernos un momento en el final de la novela. Claro, la historia culmina en el Ártico, donde Víctor, consumido por el remordimiento y la obsesión por destruir a su creación, muere a bordo de un barco, relatando su historia al capitán Walton. Y el monstruo, abrumado por la culpa tras la muerte de su creador, se despide del capitán Walton prometiendo acabar con su propia vida. Es un final ambiguo y desolador que nos deja con muchas preguntas. Exactamente. ¿Logró el monstruo redimirse en sus últimos momentos? ¿Fue la muerte de Víctor un acto de justicia o una tragedia más en esta historia? La novela no nos da respuestas definitivas, lo que la hace aún más poderosa. Nos obliga a reflexionar sobre las complejidades del bien y el mal, la responsabilidad y la búsqueda de redención. Y hablando de la complejidad de la novela, pasemos ahora a analizar cómo Frankenstein ha impactado la cultura popular a lo largo de los siglos. Es increíble, ¿verdad? Cómo esta historia, nacida en una noche tormentosa en Suiza, ha logrado capturar la imaginación del mundo durante siglos. Es realmente fascinante cómo cada generación ha reinterpretado Frankenstein a través de sus propios lentes. Piensa en las primeras películas de terror, donde el monstruo se convierte en una figura amenazante y grotesca, con esos icónicos tornillos en el cuello. Sí, esa imagen es tan poderosa. Se ha convertido en un símbolo universal del miedo a lo desconocido, a lo que creamos y no podemos controlar. Exactamente. Pero luego, con el tiempo, también surgieron versiones más matizadas, donde se exploraba la psicología del monstruo, su soledad, su anhelo de conexión. Recuerdo una película, creo que era Frankenstein de James Whale. Ah, sí. El monstruo incluso generaba empatía. Exacto, ya no era solo un monstruo, sino un ser trágico, incomprendido. Y eso es lo que hace que la historia de Frankenstein sea tan perdurable. Nos obliga a confrontar no solo nuestros miedos, sino también nuestra capacidad para la compasión y la empatía. Claro. Y no podemos olvidar las innumerables reinterpretaciones modernas, desde comedias hasta dramas, pasando por la ciencia ficción y el terror psicológico. Frankenstein se adapta a cualquier género, a cualquier época. Es cierto. Y en muchas de estas adaptaciones, la historia se utiliza para explorar temas relevantes para nuestro tiempo. La bioética, la inteligencia artificial, la clonación. Es como si la novela de Mary Shelley nos hubiera dado un mapa,
para navegar por los dilemas éticos de la era tecnológica. Totalmente. Nos recuerda que cada avance científico, cada nueva creación, trae consigo una responsabilidad y que la búsqueda del conocimiento sin una reflexión ética profunda puede llevarnos por caminos peligrosos. Exacto. Y al final volvemos a la pregunta fundamental que plantea Frankenstein. ¿Cuál sería esa? ¿Qué significa ser humano? ¿Y qué responsabilidad tenemos hacia nuestras creaciones? Preguntas que resuenan con más fuerza que nunca en un mundo donde la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso. Y creo que la respuesta no está en la novela en sí, sino en la reflexión que cada lector, cada espectador realiza después de enfrentarse a la historia. Es como si Mary Shelley nos hubiera dado un espejo para mirarnos a nosotros mismos, para cuestionar nuestras propias ambiciones, nuestros miedos y nuestra capacidad para la empatía. Y eso es lo que hace que Frankenstein sea una obra maestra temporal, una historia que nos sigue hablando a través de los siglos, recordándonos la importancia de la responsabilidad, la compasión y el respeto por la vida en todas sus formas. Bueno, hemos llegado al final de nuestra inmersión en Frankenstein. Esperamos que este viaje les haya dado nuevas perspectivas sobre esta obra. Fascinante, compleja. Los invitamos a leer la novela, a explorar sus múltiples interpretaciones y a dejarse interpelar por los temas que plantea. Hasta la próxima. Seten portados el sanos. A su presgi buenas, o no para conservar que estamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Deep Dive. ¡Hola! Hoy nos vamos a sumergir en un tema bastante fascinante. Sí. Y controvertido también, ¿eh? Se trata de Hunabku, Exacto. de edad maya prehispánica, una idea que surgió durante la conquista. Para este viaje vamos a usar como guía el artículo de Wikipedia sobre Hunabku. Ah, interesante. Así que prepárense para una buena dosis de historia, misterio y tal vez hasta un poco de polémica. Me encanta. A ver. ¿Qué nos cuenta Wikipedia sobre Hunabku? Bueno, Wikipedia lo describe como el dios único y verdadero del pueblo maya yucateco, ¿no? Ajá. Asociado con la lluvia, con la creación. Suena bastante importante. Y hay mucha evidencia que respalde esta afirmación. Bueno, eso es lo interesante. Porque cuando uno empieza a indagar un poco más a fondo, Sí. resulta que el origen prehispánico de Hunabku es un terreno bastante resbaladizo. En serio. O sea, me estás diciendo que podríamos estar equivocados sobre su antigüedad. Exactamente. De hecho, Hunabku solo aparece en dos fuentes que datan del siglo XVI. El diccionario de Motul y el Chilambalam de Chumayel. Y ambas, ojo, fueron escritas después de la llegada de los españoles a Yucatán. Vaya, eso sí que cambia las cosas. Si no hay rastro de Hunabku en registros precolombinos. Claro, La idea de que sea una invención de la época colonial cobra mucha fuerza. totalmente. Es como si los españoles hubieran querido, digamos, moldear las creencias mayas a su conveniencia, ¿no? Claro, muchos académicos comparten esa sospecha. Piensa, la idea de un Dios único y verdadero encaja perfecto con la visión monoteísta del cristianismo. Claro. No sería descabellado pensar que los misioneros franciscanos, en su afán de evangelizar a los mayas, utilizaron a Hunabku como una especie de puente, ¿no? Para introducir la idea de un solo Dios. Espera. Necesito procesar esto. O sea, todas esas ideas que tenemos sobre Hunabku podrían ser una interpretación errónea. Por ejemplo, se le asocia mucho con el símbolo del cuadrado dentro de un círculo, ¿verdad? Sí, esa imagen y sus significados se popularizaron gracias al antropólogo mexicano Domingo Martínez Paredes en el siglo XX. Él interpretó el círculo como el movimiento constante y el cuadrado como la medida, dos conceptos claves en la cosmovisión maya. Ya. Martínez Paredes también vinculó a Hunabku con la frase Inlakech, que significa yo soy otro tú. Una idea de unidad e interconexión muy poderosa. Inlakech. Me suena, incluso he visto ese símbolo del cuadrado y el círculo en varios lugares. Dime, ¿tú te lo has encontrado? ¿Qué te transmite a ti? Pues es interesante cómo estas ideas, a pesar de su origen incierto, han logrado como permear la cultura popular, ¿no? Sí. Sin embargo, es importante recordar que la interpretación de Martínez Paredes es solo una de muchas. De hecho, hay otra figura que también jugó un papel clave en la construcción de la imagen de Hunabku. Y esa figura es... Ah, sí. Cuéntame más, estoy intrigado. Hablamos de José Argüelles, Ajá. una figura prominente de movimiento New Age. En la década de 1980, Argüelles popularizó aún más a Hunabku con su libro El Factor Maya. Entiendo. ¿Y qué hizo Argüelles? Apoyó la visión de Martínez Paredes.
No exactamente. De hecho, introdujo un nuevo símbolo para Hunapku, uno que recuerda al yin-yang o a una galaxia espiral. Lo curioso es que este símbolo no tiene ninguna base arqueológica en la cultura maya. Espera. Entonces tenemos dos autores, dos interpretaciones y dos símbolos completamente diferentes. Parece que Hunapku se ha convertido en un lienzo en blanco donde cada uno proyecta sus propias ideas y creencias. Exacto. Y eso es lo que lo hace tan fascinante. Hunapku, a pesar de la poca evidencia que lo respalda, se ha transformado en un fenómeno cultural que trasciende la historia. Ajá. Representa la búsqueda de significado, la conexión con el cosmos y la necesidad de unificar diferentes creencias. Es increíble cómo una figura con tan poca base histórica puede tener tanta influencia en la actualidad. ¿A qué crees que se debe este resurgimiento del interés por Hunapku? ¿Será que la gente busca respuestas en el pasado para darle sentido al presente? Es una posibilidad. El auge del movimiento New Age, que busca integrar antiguas tradiciones espirituales con una visión moderna del mundo, podría ser una de las causas. Autores como Argüelles han presentado a Hunapku como un símbolo de unidad, armonía y sabiduría ancestral, ideas que resuenan mucho en la actualidad. Claro, entiendo. ¿Y crees que esta visión New Age de Hunapku choca con su posible origen colonial? Si los misioneros lo usaron como herramienta de evangelización, ¿no sería irónico que ahora se le vea como un símbolo de espiritualidad alternativa? Es un tema complejo que nos invita a reflexionar sobre cómo las ideas se transforman a lo largo del tiempo. Lo que en un momento dado pudo ser un concepto impuesto para facilitar la conversión, en otro momento se convierte en una fuente de inspiración y significado personal. Es un viaje de ida y vuelta fascinante. Primero, una posible herramienta de evangelización y ahora un símbolo de espiritualidad alternativa. Es como si Hunapku hubiera desafiado las barreras del tiempo y la cultura. Y ese viaje, con todas sus contradicciones, nos habla de la naturaleza misma de la historia, ¿no? No siempre es un camino lineal, sino una red de interpretaciones, influencias, reinterpretaciones. Totalmente. Un laberinto fascinante, sin duda. Entonces, después de todo lo que hemos conversado, ¿qué podemos concluir sobre Hunapku? De edad prehispánica, construcción colonial, símbolo New Age, o tal vez un poco de todo. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y me temo que no hay una respuesta única. La historia de Hunapku es una nebulosa. Un recordatorio de que la historia no siempre es blanco o negro. A veces nos encontramos con zonas grises llenas de misterio que nos obligan a replantearnos lo que creíamos saber. Es como si Hunapku, con su origen incierto, nos invitara a cuestionar nuestras propias ideas sobre la historia y la espiritualidad. Nos recuerda que el conocimiento no es estático, sino que está en constante evolución. Exactamente. Y esa es la belleza de este Deep Dive. Hemos pasado de una simple definición en Wikipedia a una exploración profunda de la historia, la religión, la cultura, sin llegar a una respuesta definitiva. ¿Qué te parece si dejamos a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar? Me parece perfecto. Después de todo, de eso se trata este podcast, ¿no? De despertar la curiosidad y el pensamiento crítico. ¿Qué les parece esta? ¿Qué nos dice la historia de Hunapku sobre la construcción de la historia y la influencia de las ideas a lo largo del tiempo? Me encanta. Una pregunta que sin duda les dará mucho que pensar. Y para aquellos que quieran seguir explorando este tema, les recomendamos que investiguen más sobre el sincretismo religioso en Mesoamérica y la reinterpretación de figuras históricas. ¿Quién sabe qué otras sorpresas les esperan? Sin duda, hay mucho más por descubrir. Y quizás en un futuro episodio podamos adentrarnos en otro de esos misterios históricos que nos invitan a cuestionar lo que creemos saber. Y precisamente esa falta de claridad, ¿no? Ese misterio que envuelve a Hunapku es lo que lo hace tan atractivo. Se convierte en un espejo donde cada época, cada cultura puede ver reflejadas sus propias inquietudes. Es cierto, es como si Hunapku fuera un prisma que descompone la luz de la historia en diferentes colores. Pero si nos enfocamos en su posible origen colonial, no podríamos estar hablando de una forma de apropiación cultural, de un intento de los conquistadores por moldear las creencias mayas a su favor. Es una interpretación válida y que sin duda genera debate. Imagínate a los misioneros franciscanos llegando a Yucatán, ¿no? Enfrentándose a una cosmovisión compleja y rica como la maya. En lugar de intentar borrarla por completo, quizás vieron en Hunapku una oportunidad, una manera de introducir la idea de un Dios único sin generar un rechazo frontal. Claro. Es como tender un puente entre dos mundos, ¿no? Utilizando elementos de la cultura local para facilitar la transición hacia una nueva religión. Claro, como si dijeran, miren, su dios Hunapku, ese que lo abarca todo, pues se parece mucho al dios cristiano, un solo dios para todos. Una estrategia astuta, sin duda. Pero ¿no crees que esto resta autenticidad a las creencias mayas? ¿No es un poco como si estuvieran manipulando su cultura? Es un tema delicado, sí. Un tema delicado y que requiere una mirada crítica.
No podemos negar el impacto del colonialismo en la cultura maya, pero tampoco podemos asumir que todo fue imposición y pérdida. La cultura maya, al igual que muchas otras, es un tejido complejo, con hilos que se entrelazan a lo largo de la historia. Es posible que la idea de Hunabku, tal como la conocemos hoy, sea una mezcla de elementos prehispánicos y coloniales, un producto del sincretismo religioso que se dio en Mesoamérica. Sincretismo religioso. Para aquellos que no estén familiarizados con el término, ¿podrías explicarnos un poco de qué se trata? Por supuesto. El sincretismo religioso se refiere a la fusión de diferentes tradiciones religiosas, donde elementos de una se incorporan a otra. En el caso de Mesoamérica, durante la conquista española, se dio un proceso complejo donde las creencias indígenas se mezclaron con el catolicismo. Esto dio lugar a nuevas prácticas y deidades, donde lo indígena y lo español se fusionaban en un nuevo sistema de creencias. Entiendo. Entonces, es posible que Hunabku sea un ejemplo de este sincretismo, un punto de encuentro entre la cosmovisión maya y el cristianismo. ¿Y qué hay del símbolo del cuadrado y el círculo que mencionamos antes? Podría tener raíces prehispánicas a pesar de la falta de evidencia. Es una posibilidad. Recordemos que la arqueología y la historia no son ciencias exactas. Siempre hay piezas del rompecabezas que faltan. Puede que el símbolo del cuadrado y el círculo, con su representación del movimiento y la medida, tenga una conexión ancestral con la cosmovisión maya, aunque no tengamos pruebas concretas. De hecho, hay otros símbolos en la cultura maya que representan conceptos similares. Por ejemplo, Espera, antes de que te adentres en otros símbolos, me gustaría volver a la figura de José Argüelles y su interpretación de Hunabku. Si ya teníamos una visión un tanto confusa con la interpretación de Martínez Paredes, Argüelles llega y añade otra capa de complejidad al asociar a Hunabku con un símbolo completamente distinto, uno que recuerda al yin yang o a una galaxia espiral. ¿De dónde saca esa idea? ¿Tiene alguna base en la cultura maya? la interpretación de Argüelles es interesante, pero controversial. Él se basó en su propia investigación y en su visión del movimiento New Age, un movimiento que buscaba integrar antiguas sabidurías con una visión moderna del mundo. Argüelles vio en Hunabku un símbolo de unidad cósmica, de la energía que fluye en el universo, y para representarlo eligió un símbolo que no tiene una conexión directa con la iconografía maya. Su visión, aunque atractiva para muchos, ha sido criticada por algunos académicos por considerarla una reinterpretación libre que se aleja de la evidencia histórica. Entiendo. Entonces, tenemos una figura, Hunabku, con un origen incierto y al menos 3 interpretaciones diferentes, cada una con su propio contexto histórico y cultural. Es como si estuviéramos frente a un rompecabezas con piezas de diferentes cajas tratando de armar una imagen coherente. ¿No te parece fascinante? Absolutamente. Y esa es la magia de la historia y la cultura. No se trata de encontrar respuestas definitivas, sino de explorar las diferentes perspectivas, de analizar las evidencias, de cuestionar las interpretaciones y de construir nuestro propio entendimiento del pasado. La historia de Hunabku nos invita a hacer precisamente eso, a adentrarnos en un laberinto de ideas, símbolos y creencias sin miedo a perdernos en el camino. Es un viaje apasionante, sin duda. Pero dime, ¿a dónde nos lleva este viaje? ¿Qué podemos aprender de la historia de Hunabku? ¿Qué nos dice sobre nosotros mismos? Sobre nuestra búsqueda de significado y conexión con lo trascendente. Esa es una gran pregunta, y creo que la respuesta está en cada uno de nosotros. La historia de Hunabku, con todas sus contradicciones e interpretaciones, nos recuerda que la búsqueda de la verdad no es un camino lineal, sino un proceso constante de exploración, de cuestionamiento, de reinterpretación. Nos enseña que las ideas no son estáticas, sino que fluyen, se transforman y se adaptan a cada época y a cada cultura. Es cierto, la historia de Hunabku nos recuerda que el conocimiento no es algo fijo, sino que se construye y se reconstruye constantemente. Y en ese proceso, nosotros, como individuos y como sociedad, jugamos un papel activo. Exactamente. Cada generación interpreta el pasado a la luz de su propio presente, y eso es lo que hace que la historia sea tan dinámica y fascinante. No se trata de memorizar fechas y nombres, sino de comprender el contexto, las motivaciones, las contradicciones, los procesos que han dado forma al mundo en el que vivimos. Y en el caso de Hunabku, esas contradicciones e interpretaciones son las que lo hacen tan atractivo. Es como si este dios o idea o símbolo nos estuviera desafiando a mirar más allá de la superficie, ¿no? A cuestionar lo que damos por sentado y a buscar nuestra propia verdad. Es una invitación a la reflexión, sin duda. ¿Qué buscamos en Hunabku? Un dios prehispánico auténtico, un símbolo de unidad cósmica, una herramienta de evangelización. La respuesta probablemente esté en la intersección de todas estas posibilidades, en el reconocimiento de que la historia es un tejido complejo donde se entrelazan diferentes hilos. Y en ese tejido, cada hilo tiene su importancia. La historia de Hunabku nos recuerda que no hay una única verdad, sino múltiples perspectivas que merecen ser exploradas,
Nos invita a ser curiosos, a investigar, a cuestionar y a construir nuestro propio entendimiento del pasado. Y a partir de ese entendimiento podemos construir un presente más consciente y un futuro más abierto a la diversidad y al diálogo intercultural. La historia de UNAPQ, con todas sus complejidades, nos puede servir como una brújula para navegar por un mundo cada vez más interconectado y diverso. Es una idea poderosa, la de utilizar la historia como una brújula para el presente y el futuro. Y creo que es un buen punto para cerrar nuestro deep dive de hoy. Me parece una excelente idea. Hemos viajado a través del tiempo, explorando diferentes interpretaciones, símbolos, contextos históricos. Hemos visto cómo una figura como UNAPQ puede ser un reflejo de las inquietudes y aspiraciones de cada época. Hemos aprendido sobre sincretismo religioso, sobre la influencia del colonialismo en la cultura maya, sobre la importancia de la investigación y el pensamiento crítico para comprender el pasado. Y sobre todo, hemos planteado más preguntas que respuestas, lo cual es siempre una buena señal. Exacto, porque las preguntas nos mantienen curiosos, nos impulsan a seguir aprendiendo y a buscar nuevas perspectivas. Y eso es lo que hace que la historia, en este caso la historia de UNAPQ, sea tan fascinante. Así es. La historia no es un libro cerrado, sino una conversación que continúa a través del tiempo. Y nosotros, con nuestra curiosidad y nuestro afán de conocimiento, somos parte de esa conversación. Y con esa idea nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de UNAPQ. Esperamos que les haya resultado tan enriquecedor como a nosotros. Hasta la próxima. Y recuerden, la historia está allá afuera, esperando ser descubierta, interpretada, debatida. Anímense a explorar. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Prepárense para viajar al pasado, a la antigua ciudad de Éfeso, donde descubriremos la grandeza y el misterio del templo de Artemisa. ¡Uf! Una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Exacto, una maravilla y un lugar que aún en ruinas despierta la imaginación y nos transporta a una época de esplendor y fervor religioso. Totalmente. Y lo que me intriga es que este templo no solo era una obra maestra de la arquitectura, Claro. sino que también reflejaba una faceta única de la diosa Artemisa, ¿verdad? Totalmente. Mientras que en otras partes de Grecia se la veneraba como la diosa virgen de la casa. Ajá. En Éfeso, Artemisa adquiría una personalidad mucho más compleja ligada a la fertilidad y la abundancia. Es fascinante cómo una misma deidad podía tener tantas caras según la región y la cultura. ¿Qué nos dice esta Artemisa Efesia sobre la propia ciudad de Éfeso? Buena pregunta. Éfeso era un importante centro comercial y agrícola, un crisol de culturas donde convergían griegos, romanos y otras civilizaciones. Ya veo. Esta Artemisa, madre y dadora de vida, refleja la importancia de la fertilidad tanto para la prosperidad económica como para la continuidad de la vida misma. Tiene mucho sentido. Era una diosa que encarnaba la vitalidad de la propia ciudad. Y para honrar a una diosa tan poderosa, imagino que el templo debía ser algo extraordinario. No. Sin duda. Las descripciones que nos llegan de autores como Plinio el Viejo nos hablan de un edificio colosal construido en mármol blanco y adornado con 127 columnas gigantescas. Imagínate un bosque de columnas, cada una más alta que un edificio de 6 pisos. Impresionante. No me extraña que fuera considerada una maravilla del mundo antiguo. Pero construir algo así debió ser un desafío titánico, ¿verdad? Claro, la construcción del templo se prolongó durante 120 años, involucrando a varias generaciones de arquitectos y artesanos. Y no solo por su tamaño, sino también por la ubicación que eligieron. ¿La ubicación? Tenía algo especial. Sí construyeron el templo sobre un terreno pantanoso propenso a terremotos. Para asegurar su estabilidad, crearon una base de cimientos increíblemente profunda rellena con capas de carbón vegetal y lana para absorber los impactos. ¡Qué ingeniosos! Se nota que pusieron todo su conocimiento y esfuerzo en este proyecto. Pero a pesar de su solidez, el templo de Artemisa no estuvo exento de tragedias, ¿verdad? Lamentablemente no. En el año 356 a Tarim, un hombre llamado Heróstrato incendió el templo buscando la fama a cualquier precio. ¡Qué barbaridad! Es increíble pensar que alguien pudiera destruir una obra tan magnífica solo por un poco de notoriedad. Es un recordatorio de que la ambición humana puede llevar a actos terribles. Pero también es un testimonio de la resiliencia de los efesios que reconstruyeron el templo con aún mayor esplendor. Me alegra saber que no se rindieron ante la adversidad. Se sabe quién diseñó la reconstrucción del templo. Se cree que fue Dinócrates, un arquitecto visionario que también estuvo involucrado en la planificación de la ciudad de Alejandría. Interesante. Se dice que la nueva versión del templo era aún más grandiosa que la original, con una decoración más elaborada y una mayor profusión de esculturas. Es increíble.
Imagino que la reconstrucción del templo se convirtió en un símbolo de la fuerza y la determinación de Éfeso. Sin duda. Pero me pregunto, ¿sobrevivió esta segunda versión del templo al paso del tiempo? No por mucho tiempo. Aunque la reconstrucción del templo le devolvió su gloria a Éfeso en el siglo III d.C., fue saqueado por los godos sufriendo graves daños. Oh, no. A partir de entonces el templo fue decayendo poco a poco, víctima del abandono y del paso del tiempo. Es una historia triste pero también fascinante. La grandeza y la decadencia del templo de Artemisa reflejan los ciclos de la historia misma, ¿no crees? Sin duda. Y a pesar de su desaparición, el legado del templo sigue vivo. Gracias a las excavaciones arqueológicas y a las descripciones de autores antiguos podemos reconstruir en nuestra mente la magnificencia de esta maravilla del mundo. Hablando de reconstrucciones, he oído que existe un proyecto para reconstruir el templo de Artemisa en la actualidad. Es cierto. Sí, hay un grupo de arquitectos e historiadores que están trabajando en un ambicioso proyecto para recrear el Artemision cerca de su ubicación original. Utilizando técnicas de construcción tradicionales y materiales modernos, buscan revivir la grandeza del templo para las futuras generaciones. Sería increíble poder contemplar el templo de Artemisa en todo su esplendor. ¿Se sabe cuándo podría comenzar la reconstrucción? El proyecto aún está en fase de planificación, pero la expectación es enorme. Se espera que la reconstrucción del templo no solo sea un hito arquitectónico, sino también un símbolo de la recuperación del patrimonio cultural de la humanidad. Sin duda sería un evento histórico. Y hablando de historia, mencionaste que el templo albergaba increíbles tesoros artísticos. ¿Qué tipo de obras de arte se encontraban en el Artemision? El templo era un verdadero museo de arte antiguo con obras de algunos de los escultores más famosos de la época, como Policleto y Fidias. Se dice que había esculturas de bronce, mármol e incluso oro y marfil representando a dioses héroes y escenas mitológicas. ¡Wow! Es una lástima que la mayoría de esas obras se hayan perdido. Se conserva alguna de ellas. Afortunadamente, algunas esculturas y fragmentos han sobrevivido al paso del tiempo y se encuentran expuestos en museos de todo el mundo. Gracias a estos vestigios podemos apreciar la maestría de los artistas que contribuyeron a la decoración del Artemision. Es un privilegio poder contemplar esas obras de arte y conectar con la creatividad de una época tan lejana. Pero volviendo al templo en sí, mencionaste que era un importante centro religioso. ¿Qué tipo de rituales se llevaban a cabo allí? El culto a Artemisa en Éfeso era muy particular. Se celebraban grandes festivales en su honor con procesiones, sacrificios y danzas rituales. También se realizaban ofrendas a la diosa desde simples flores y frutos hasta joyas y objetos preciosos. Imagino que la atmósfera durante esos festivales debía ser increíble con miles de personas congregadas en el templo para honrar a su diosa protectora. Sí, el Artemision no solo era un lugar de culto, sino también un centro social y económico. Allí se celebraban mercados, reuniones políticas y eventos deportivos. Era el corazón de la vida en Éfeso. Es fascinante cómo un solo edificio podía tener tantas funciones y albergar una actividad tan diversa. Hablando de diversidad, mencionaste algo sobre una conexión entre el templo de Artemisa y las Amazonas. Es cierto, así es. Según la mitología griega, las Amazonas, un pueblo de guerreras independientes, tenían una relación especial con Artemisa. Se dice que buscaron refugio en el Artemision en 2 ocasiones huyendo de la persecución de héroes griegos como Heracles y Dionisio. Es increíble. La historia del templo de Artemisa se entrelaza con la mitología, creando una aura de misterio y leyenda. ¿Qué nos dice esta conexión con las Amazonas sobre el significado del templo? Es una pregunta interesante. Algunos estudiosos sugieren que la asociación del templo con las Amazonas simboliza la fuerza y la independencia femenina en consonancia con la propia Artemisa, una diosa que desafiaba las normas sociales de su época. Tiene mucho sentido. El Artemision se convierte así en un símbolo de empoderamiento femenino, un lugar donde las mujeres podían encontrar inspiración y protección. Pero más allá de las leyendas, ¿qué evidencia arqueológica respalda esta conexión con las Amazonas? Se han encontrado algunas representaciones de amazonas en relieves y esculturas del templo, lo que sugiere que formaban parte del imaginario colectivo asociado al Artemision. Sin embargo, la interpretación de estos hallazgos sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. Es comprensible, ya que la historia y la mitología a menudo se entremezclan. Pero eso es precisamente lo que hace que el estudio de pasado sea tan apasionante. ¿No crees? Siempre hay nuevos descubrimientos que nos desafían a reinterpretar lo que creíamos saber. Totalmente de acuerdo. Y en el caso del templo de Artemisa, cada nuevo hallazgo nos acerca un poco más a la comprensión de su significado y su impacto en la cultura del mundo antiguo. Es increíble cómo un edificio en ruinas puede seguir revelándonos secretos tantos siglos después. Y hablando de secretos, hay un aspecto del templo de Artemisa que aún no hemos explorado a fondo. La estatua de culto de la diosa. ¿Qué sabemos sobre ella? La estatua de Artemisa era el corazón del Artemision, el objeto de veneración de miles de peregrinos que acudían al templo cada año. Lamentablemente, la estatua original se perdió en el incendio provocado por Heróstrato,
Pero gracias a las descripciones de la época y a las copias romanas que se conservan, podemos hacernos una idea de su apariencia. ¿Y cómo era esta estatua? ¿Reflejaba la particularidad del culto a Artemisa en Éfeso? Sí, la estatua de Artemisa Efesia era muy diferente a las representaciones clásicas de la diosa. En lugar de una cazadora ágil con arco y flechas, la Artemisa de Éfeso era una figura majestuosa, vestida con una túnica que le cubría todo el cuerpo y adornada con símbolos de fertilidad y abundancia. Es fascinante. ¿Puedes contarnos más sobre esos símbolos? ¿Qué los hacía tan especiales? Claro, uno de los elementos más llamativos de la estatua era el adorno que llevaba en el pecho. Una especie de peto cubierto de protuberancias que muchos interpretan como pechos o huevos, símbolos de fertilidad. También llevaba una corona mural similar a la que usaba Cíbeles, la diosa madre Anatolia, que representaba la protección de la ciudad y la fertilidad de la tierra. Es increíble. Es una imagen que se aleja mucho de la iconografía tradicional de la Artemisa griega y que de su expresión facial transmitía alguna emoción en particular. Las descripciones de la época hablan de una expresión serena y enigmática que transmitía tanto poder como benevolencia. Algunos estudiosos sugieren que la estatua de Artemisa Efesia tenía un carácter hierático, inspirando respeto y temor a la vez. Es una imagen muy poderosa. Me pregunto, ¿qué pensaría un peregrino al contemplar la estatua de Artemisa por primera vez? Imagino que sentiría una mezcla de asombro, devoción y quizás también un poco de temor ante la presencia de una diosa tan poderosa. La estatua de Artemisa era el punto focal de la Artemisión, el lugar donde convergían la fe, el arte y la cultura de una época fascinante. Es una imagen que me deja con ganas de saber más. ¿Hay algún otro detalle interesante sobre la estatua que debamos conocer? Sí, hay un detalle que me parece especialmente significativo: las manos de la estatua. En lugar de sostener un arco o una flecha como era habitual en las representaciones de Artemisa, la Artemisa Efesia tenía las manos extendidas hacia adelante en un gesto de ofrenda o bendición. Es un gesto muy simbólico. ¿Qué crees que representa? Podría interpretarse como un símbolo de la generosidad de la diosa, de su capacidad para otorgar abundancia y prosperidad a sus devotos, o quizás como un gesto de protección, de acogida a todos aquellos que buscaban refugio en su santuario. Es una interpretación muy sugerente. Y con esto creo que hemos cubierto bastante terreno en nuestra inmersión profunda del templo de Artemisa. Hemos explorado su historia, su arquitectura, su culto y su conexión con la mitología. Hemos descubierto un mundo fascinante donde la realidad se mezcla con la leyenda y donde la grandeza humana se enfrenta a la fragilidad del tiempo. Y a pesar de su desaparición, el Artemisión sigue inspirándonos con su belleza y su misterio. Es un recordatorio de la capacidad humana para crear maravillas que desafían el paso del tiempo y de la importancia de preservar nuestro patrimonio cultural para las futuras generaciones. Y hablando de la estatua, creo que es importante destacar cómo su peculiar iconografía nos ayuda a comprender mejor el sincretismo religioso que caracterizaba a Éfeso. Sincretismo religioso, ¿te refieres a la fusión de diferentes creencias? Exactamente. Éfeso, como ciudad portuaria y centro comercial, era un crisol de culturas. En ella convivían griegos, romanos, persas y otras civilizaciones, cada una con sus propias deidades y prácticas religiosas. La Artemisa Efesia no era simplemente una versión local de la diosa griega, sino una deidad que absorbía elementos de otras diosas de la fertilidad, como la Cibeles Anatolia o la Isis egipcia. Es como si la Artemisa de Éfeso se convirtiera en un punto de encuentro entre diferentes tradiciones religiosas, reflejo de la diversidad cultural de la ciudad. Precisamente. Y esa fusión de elementos se puede apreciar en los detalles de la estatua. La corona mural, por ejemplo, es un elemento que se asocia a Cibeles, mientras que la postura hiarética y la túnica que cubre todo el cuerpo recuerdan a las representaciones de Isis. Es increíble cómo una sola imagen puede condensar tanta información sobre la historia y la cultura de un lugar. Y hablando de historia, mencionaste que el templo de Artemisa era un importante centro de peregrinación. ¿Qué tipo de personas acudían a Éfeso para venerar a la diosa? Gente de todas partes del mundo antiguo. Comerciantes en busca de prosperidad, mujeres que deseaban tener hijos enfermos que buscaban la curación. ¿El Artemisión era un lugar de esperanza donde la gente depositaba sus anhelos y súplicas? Me imagino la multitud de peregrinos llegando a Éfeso, cada uno con su propia historia y sus propias motivaciones. Sí, y no solo acudían personas comunes. También hay constancia de que emperadores romanos generales y otras figuras importantes visitaron el templo para presentar sus respetos a Artemisa. Es como si el Artemisión fuera un imán que traía personas de todos los estratos sociales. Y no solo por su valor religioso, el templo también era un importante centro económico donde se realizaban transacciones comerciales, se guardaban depósitos y se concedían préstamos. Un banco en un templo. Eso sí que es curioso. Bueno, en el mundo antiguo los templos a menudo cumplían funciones que hoy asociamos a instituciones financieras. Eran lugares seguros donde la gente confiaba en que sus bienes estarían protegidos bajo la mirada de los dioses. Tiene sentido. Pero me pregunto, ¿qué impacto tenía la presencia del templo en la economía de Éfeso? Era un motor económico fundamental.
La llegada de peregrinos generaba ingresos para la ciudad que se beneficiaba del comercio, el alojamiento y otros servicios. Además, el templo empleaba a un gran número de personas, desde sacerdotes y artesanos hasta músicos y bailarines. Es decir, que la Artemisión no solo era un centro religioso, sino también un importante impulsor del desarrollo económico y social de Éfeso. Exactamente. Era una institución multifacética que desempeñaba un papel crucial en la vida de la ciudad. Y hablando de la vida en Éfeso, mencionaste antes la conexión del templo con las amazonas. ¿Qué sabemos realmente sobre la presencia de estas guerreras en la ciudad? La historia de las amazonas en Éfeso se mueve entre la realidad y la leyenda. No hay pruebas arqueológicas concluyentes que demuestren que las amazonas existieron como un pueblo real, al menos no como las describe la mitología griega. Entonces, su presencia en el Artemisión es puramente simbólica. Es posible. Algunos historiadores creen que la conexión con las amazonas se debe a que en Éfeso se veneraba una Artemisa guerrera protectora de la ciudad y que esa imagen se asoció con la figura mitológica de las amazonas. Y esa asociación tendría sentido teniendo en cuenta que Artemisa era una diosa que desafiaba las normas sociales y defendía su independencia. Exacto. La Artemisa efesia, con su conexión con la fertilidad, la abundancia y la protección, encarnaba una serie de valores que se asociaban a la figura de las amazonas. Fuerza e independencia, conexión con la naturaleza. Es una imagen poderosa que seguramente resonaba con fuerza en la sociedad efesia, especialmente entre las mujeres. Sin duda, el Artemision era un lugar donde las mujeres podían encontrar inspiración en la figura de una diosa poderosa e independiente y en la leyenda de las amazonas, que representaban la resistencia frente a la opresión. Y hablando de la Artemisa efesia, ¿qué más podemos decir sobre su culto? ¿Hay algún ritual o tradición que destaque especialmente? Uno de los aspectos más interesantes del culto a Artemisa en Éfeso es la importancia que se le daba a las abejas. Abejas. ¿Qué relación tenían con la diosa? Las abejas eran consideradas animales sagrados, símbolos de la fertilidad y la laboriosidad. Se creía que la miel era un regalo de los dioses y que las abejas eran las mensajeras de Artemisa. Es una creencia que refleja una profunda conexión con la naturaleza. Exacto. Y esa conexión se puede apreciar en otros elementos del culto a Artemisa, como la importancia que se le daba a los árboles y las fuentes de agua, considerados lugares sagrados. Es como si la Artemisa efesia encarnara la energía vital de la naturaleza en todas sus formas. Precisamente, era una diosa que representaba la abundancia de la tierra, la fertilidad de los animales y la prosperidad de la ciudad. Y esa abundancia se reflejaba en la riqueza del propio templo, ¿verdad? Sin duda, el Artemisión era famoso por sus tesoros acumulados a lo largo de siglos gracias a las ofrendas de los peregrinos y a las donaciones de reyes y emperadores. Se dice que el templo albergaba joyas, estatuas de oro y marfil y una gran cantidad de monedas de diferentes partes del mundo. Es como si el templo fuera un reflejo del poder y la prosperidad de Éfeso. Exactamente. El Artemision era una expresión tangible de la grandeza de la ciudad, un símbolo de su riqueza cultural y económica. Y a pesar de su destrucción, ese símbolo perdura en la memoria colectiva. Sí, el Artemision sigue fascinando e inspirando a la gente en la actualidad como lo hizo en el mundo antiguo. Es un recordatorio de la capacidad humana para crear belleza, de la fuerza de la fe y de la importancia de preservar nuestro patrimonio cultural. Y hablando de patrimonio cultural, ¿qué podemos decir sobre el impacto de la Artemisión en el arte y la arquitectura? El templo de Artemisa fue una fuente de inspiración para artistas y arquitectos durante siglos. Su arquitectura monumental, sus esculturas y sus relieves sirvieron de modelo para otras construcciones religiosas y civiles tanto en el mundo griego como en el romano. ¿Puedes darnos algún ejemplo concreto de esa influencia? Claro. El uso de columnas gigantescas, el diseño del altar y la decoración con relieves que narran escenas mitológicas son elementos que se pueden encontrar en otros templos griegos y romanos posteriores a la Artemisión. Además, la imagen de la Artemisa efesia con su peculiar iconografía inspiró numerosas obras de arte, desde esculturas hasta pinturas y mosaicos. Es decir, que la Artemisión no solo fue una maravilla arquitectónica, sino también un referente estético que dejó su huella en la historia del arte. Exactamente. Y su influencia se puede apreciar no solo en la arquitectura y el arte, sino también en la literatura, la filosofía y la religión. Es increíble cómo un solo edificio pudo tener un impacto tan profundo en la cultura del mundo antiguo. Y hablando de impacto, mencionaste que el templo fue destruido en varias ocasiones. ¿Qué podemos aprender de esas destrucciones? Las destrucciones de la Artemisión nos recuerdan la fragilidad de las creaciones humanas, incluso las más grandiosas. Nos hablan de la fuerza de la naturaleza, de la ambición humana y del poder destructor del tiempo. Es una lección que nos invita a reflexionar sobre la importancia de preservar nuestro patrimonio cultural y a valorar la belleza efímera de las cosas. Sin duda. Y también nos recuerda que, a pesar de las destrucciones, la memoria de la Artemisión perdura transmitida a través de las generaciones, gracias al arte, la literatura y la historia. Y hablando de historia, ¿qué hay de la historia de su redescubrimiento?
¿Cómo se encontraron las ruinas de la Artemisión después de siglos de olvido? El redescubrimiento de la Artemisión es una historia fascinante en sí misma. A mediados del siglo XIX, un arquitecto británico llamado John Turtlewood inició una serie de excavaciones en Éfeso guiado por las descripciones de autores antiguos. Y tuvo éxito en su búsqueda. Sí, después de años de trabajo, Wood logró localizar los restos del templo sepultados bajo toneladas de tierra y escombros. ¡Qué descubrimiento tan emocionante! Me imagino la emoción de Wood al encontrar las primeras piedras de la Artemisión. Sin duda, el hallazgo de las ruinas del templo fue un hito para la arqueología y abrió una nueva ventana al conocimiento del mundo antiguo. Y gracias a ese descubrimiento, hoy en día podemos admirar algunos de los vestigios de la Artemisión en museos de todo el mundo. Exacto. Aunque el templo ya no existe en su forma original, los fragmentos de columnas, esculturas y relieves que se han conservado nos permiten imaginar la grandeza de esta maravilla del mundo antiguo. Es como si esos fragmentos fueran piezas de un rompecabezas que nos ayudan a reconstruir la historia de la Artemisión. Y cada nueva pieza que encontramos nos acerca un poco más a la comprensión de este lugar fascinante y su importancia en la cultura del mundo antiguo. Y esas piezas, aunque fragmentadas, nos hablan de la maestría de los artesanos que trabajaron en el templo. ¿Te imaginas la habilidad que se requería para tallar esas gigantescas columnas o para crear los intrincados detalles de los relieves? Es realmente asombroso. Debió ser un trabajo que requería no solo talento, sino también una enorme paciencia y dedicación. Hablando de detalles, mencionaste que el Artemision era famoso por sus relieves. ¿Qué tipo de escenas representaban? Los relieves del templo narraban historias mitológicas, principalmente relacionadas con Artemisa y otros dioses del panteón griego. Por ejemplo, se han encontrado fragmentos que representan la caza del jabalí de Calidón, un episodio en el que Artemisa jugó un papel importante. Es como si los relieves transformaran el templo en un libro abierto de mitología, permitiendo a los visitantes sumergirse en el mundo de los dioses y los héroes. Exacto. Y no solo eso. Los relieves también servían para transmitir mensajes políticos y religiosos. Por ejemplo, algunos relieves mostraban a emperadores romanos presentando ofrendas a Artemisa, lo que reforzaba la idea de la conexión entre el poder imperial y el favor divino. Es fascinante cómo el arte podía utilizarse para transmitir mensajes tan poderosos. Y hablando de poder, recordemos que el templo de Artemisa era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Qué lo hacía tan especial para merecer ese título? El Artemision reunía una serie de características que lo convertían en una obra excepcional. Su tamaño colosal, la belleza de su arquitectura, la riqueza de su decoración y la importancia del culto a Artemisa lo convertían en un lugar único capaz de despertar la admiración de todo aquel que lo contemplaba. Es como si el templo fuera una síntesis perfecta de arte, religión y poder. No me extraña que su fama se extendiera por todo el mundo antiguo. Y esa fama contribuyó a atraer a Éfeso a viajeros, comerciantes y peregrinos de todas partes, convirtiendo la ciudad en un centro cosmopolita y próspero. Es decir, que el Artemision no solo era un tesoro en sí mismo, sino que también impulsaba el desarrollo económico y cultural de toda la región. Exactamente. El templo era un motor de riqueza, un foco de conocimiento y un símbolo de la grandeza de la civilización griega. Y aunque el templo ya no existe en su forma original, su legado sigue vivo. Gracias a las investigaciones arqueológicas, a las obras de arte que se conservan y a la imaginación de quienes se dejan cautivar por su historia, el Artemision sigue fascinando e inspirando a la gente en la actualidad. Sin duda, el templo de Artemisa es un recordatorio de la capacidad humana para crear belleza, de la fuerza de la fe y de la importancia de preservar nuestro patrimonio cultural para las futuras generaciones. Una lección que sin duda vale la pena recordar. Y con esta última reflexión me despido. Agradezco a todos por acompañarnos en esta inmersión profunda en la historia del templo de Artemisa. Ha sido un placer compartir este viaje al pasado. Esperamos que hayan disfrutado de esta inmersión y que se animen a seguir explorando los misterios y las maravillas del mundo antiguo. Hasta la próxima.